presentar a don Marcelo Mancilla Betis, que es profesor toda su carrera, es rector, destacado asesor en temas latinoamericanos, en temas de políticas públicas, en temas de educación. Fue profesor mío, así que le tengo muchísimo cariño y respeto. Profesor Marcelo Mancilla, muchas gracias y bienvenido. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ahí le escucho. Sí, baja la música. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, claro, profesor. Buenos días. Buenos días. Que casi es una lástima que yo tenga que intervenir porque estaba tan interesado escuchando el tema, que lo encuentro de vigencia, actualidad y necesidad, que yo tenía ganas de seguir oyendo nomás, ¿no? La conversación de ustedes. Don Marcelo, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al matinal. Ya estamos en vivo en directo por algunas plataformas, como es la radio femenina para todo el Gran Concepción, la 91.3 para toda la comuna de Arauco y a nivel nacional por la señal de cable de la compañía Mundo. Y bueno, Luis nos contaba la sapiencia que tiene usted en términos internacionales. Y hoy día lo que vemos es justamente que los titulares de muchos países se muestran en conflicto, cada país. Recién estábamos comentando lo que estaba pasando en Perú, ¿no? Lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Chile. Y sería bueno ver su mirada de lo que por qué está pasando estos tipos de cambios tan radicales en algunos países latinoamericanos y por qué está generando ese conflicto dentro del pueblo, dentro de la gente, ¿no? Mira, es cierto que en el mundo, en este momento, el problema europeo es de mucho mayor trascendencia, Eso es una cuestión dramática y lo califico como el problema europeo, no solamente un conflicto entre dos países o una situación en que un país genera una intervención militar política en otro país. Eso es un problema europeo, ¿ya? Y naturalmente es de una mayor trascendencia y de un mayor dramatismo, ¿ya? No obstante, hay cuestiones más locales que son como advertencias, y es el caso de Perú con respecto a Chile. No quiero comparar, ni pretender, ni siquiera ser equivalente, solo que un conflicto de mucho mayor magnitud ocurre lejos de Chile y nos afecta de modo indirecto, pero el otro es un conflicto político que ocurre en un país vecino y que es una advertencia. Entonces, pienso yo que la consulta de ustedes va en lo específico al caso peruano, pienso yo. Sí, lo que pasa es que da la casualidad, bueno, sabemos que el conflicto internacional, partiendo de la guerra, ha generado varios cambios que al final terminó siendo un cambio radical en la economía de muchos, porque generó conflictos macroeconómicos en distintos países del mundo. Convengamos eso, que uno de los tantos problemas que se ha generado, uno de los tantos, ¿no? Pero casualmente Chile partió con unos conflictos un tiempo atrás como país en términos políticos. Colombia le estaba pasando lo mismo, un estallido social muy similar. Ahora un conflicto con Perú, que es extraño que un país en corto tiempo tenga un par de presidentes que haya pasado por la cárcel. Entonces, como que son todos muy casuales en menos de 5 años. No sé si me logro explicar. Entonces, no sé si esto es algo que se va a seguir replicando después, quizás en Guatemala, quizás en Uruguay, no tengo idea. Entonces, ¿será que hoy día estamos a nivel... Hablemos de la región principalmente. ¿Será que hoy día hay una influencia política, que es lo que todos a veces comentan, ¿no? Hay este tema de Puebla, qué sé yo, que son conflictos medio
medio maqueteados, medio generados, medio organizados en términos políticos? Uno podría sentir, podría percibir que se trata de ondas que recorren la región o el continente. Si ustedes se fijan, hay unas ciertas tendencias ideológicas que en un momento tienden a predominar y varios países generan condiciones políticas, elecciones, situaciones de tensión, formas de enfrentar los conflictos, intentos de resolverlos, no resoluciones que son parecidas en el continente. Por ejemplo, esta percepción que existe de que en la región muchos países van eligiendo gobernantes de tendencias ideológicas parecidas o con propuestas programáticas parecidas. Y después pasan unos años y viene otra oleada. Y los países de la región empiezan a elegir gobernantes de otra tendencia. Son tendencias. Entonces, esas tendencias tienen que tener una explicación. La explicación, naturalmente, tiene un trasfondo económico, tiene un trasfondo de intereses, tiene un trasfondo geopolítico. Y la ideología o la tendencia política de los grupos políticos, de los partidos que postulan en elecciones y ganan elecciones y se instalan en los gobiernos, naturalmente es una señal, pero no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que hay intereses económicos, en que hay demandas sociales parecidas que se canalizan a través de alguna candidatura y van generando estas similitudes de tendencias ideológicas en la región. Bueno, ese es un punto, lo geopolítico y económico. Y en el caso específico de Perú, hay una tendencia a la desintegración política, ideológica, que es de muy difícil explicación, de muy difícil. Esto, en la realidad, casi no debiera haber nadie en Perú que quisiera ser presidente de la República, porque parece que el destino de los presidentes está ya determinado. Claro. Y eso es un fenómeno horrible, es dañino para la imagen, es dañino para la proyección de ese país, es dañino para sus relaciones económicas, es dañino para proyectos de inversión, porque genera una sensación de inestabilidad, de tensión y de desarticulación política. Lo que allí hay, lo que está ocurriendo es un fenómeno de desarticulación política, de atomización de los grupos políticos. Profesor. El problema de la atomización de los grupos políticos es grave en muchos sentidos, pero tiene una explicación. Impide proyectar decisiones de mediano y largo plazo. Una consulta, profesor, en temas de estructuras de poder. Hoy día hemos visto que en la región la ciudadanía reclama la falta de desconexión con la calle de los políticos. Es decir, no están resolviendo los problemas, es decir, que están en una burbuja y no tienen esa conexión de la calle, es decir, con los sindicatos, con los gremios, con las confederaciones. Ese es un reclamo en general. Bajo esa su visión, bajo esa estructura de poder lógica que antes el Estado acaparaba todo ese poder, y ahora ese poder se está dispersando un poco hacia las bases sociales que están volviendo a tener cierto grado de relevancia. No sé cuál es su percepción de aquello. Profesor,
Le escuchamos la respuesta, se la dejamos en la mesa, pero tenemos que ir a la tanda comercial que el director nos está pidiendo, y a la vuelta de la tanda comercial nos responde la pregunta de don Luis Toledo Momber, que además aprovechamos de despedir porque tú tienes que retirarte, ¿no? Sí. Así que me despido de usted, profesor, pero queda cordialmente acá en la casa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Sí, don Marcelo, vamos y volvemos, y en la vuelta nos responde la pregunta que dejó Luis Toledo, ¿ya? Bueno. Con don Marcelo, ahí ya retomamos. Le dejó una pregunta a nuestro amigo Luis Toledo Momber en la mesa. Don Marcelo, por favor, la pregunta para que la gente que está recién sintonizando el matinal era la desconexión que existe de los políticos hoy día con la realidad, con las personas, ¿cierto? Con lo que sucede hoy día. Tenemos políticos que digamos las cosas como son. Y no tienen la culpa tampoco, pero nunca han andado en metro, nunca han estado en un consultorio, nunca han pasado por un colegio público, rural, nunca han bebido hoy día con el corte de luz de la casa, o nunca han llegado sin problema a fin de mes en la cuenta. Entonces eso se desconecta un poco de la realidad para promulgar leyes o para tener idea de cómo funciona el país. Y no es culpa de ellos tampoco. No. Son la élite. No estamos condenando eso, ni mucho menos. Esto no es condenar, pero existen hoy día políticos que se alejan un poquito de la realidad. Exacto. Y esa fue la pregunta que dejó don Luis Toledo a don Marcelo. Y le escuchamos. La pregunta es muy atingente a la realidad. Y no solamente a la realidad chilena, a la realidad de muchos países de la región. A esa denominación que se gestó alrededor de los años 60, se gestó este concepto de la clase política, es decir, un grupo de personas que casi profesionalmente se dedicaban a la política en el sentido de aspirar a gobernar o gobernar. Y en eso, entre aspirar y gobernar, se les pasa toda su vida útil, prácticamente. Entonces, forman un estrato social muy diferenciado, con muchos privilegios, con muchas ventajas, con acceso privilegiado a la información, con buenos recursos económicos, en fin. Naturalmente se diferencian del común. Y a ese estrato social se le reprocha una desconexión con la realidad y con las personas anónimas, comunes y corrientes. Y a eso se le ha dado otra denominación así, simple, la calle. Entonces se dice, a los políticos les falta calle. Ya. Siendo eso una realidad, en América Latina en general, e incluso en este país, tenemos un problema. La calle es confusa. Entonces, no solamente el problema es que a esa élite política, a esa clase política, les falta conexión con las bases sociales, sino que también las bases sociales son poco estructuradas, poco organizadas, poco claras en sus demandas, en sus expectativas y sobre todo en sus tiempos, en los ritmos para plantear sus demandas. Eso que llaman la calle, es decir, la base social, bien estructurada, tendría que estar organizada en sindicatos poderosos y que sean claros en sus expectativas, en sus demandas. Organizaciones sociales de base, juntas de vecinos, es decir, una estructura que puede basarse en el lugar donde se trabaja y una estructura que puede basarse en el lugar donde se vive. Bien. Si esa estructura de base social está clara, organizada, es seria, responsable, participativa en sus demandas y puede conectarse con la clase política seria, tendría que recoger esas demandas y darles
forma de decisiones, incorporando los tiempos, los procedimientos, los recursos económicos. Pero esa conexión no es posible y no es segura porque la base social no está clara en sus demandas ni es sólida en su organización y es muy desconectada en su participación. Nomás tomemos un ejemplo. Los sindicatos, primero, se multiplican en una misma organización empresarial, tienen pesos, poderes, recursos de distinto grado, unos pesan más que otros. Perfecto. Y, en tercer lugar, las organizaciones vecinales, que tienen una ya larga trayectoria. Piensen ustedes que las juntas de vecinos se crearon en tiempos del gobierno del presidente Frei Montalva. Don Marcelo. Yo conocí el proyecto original de las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos, por ejemplo, iban a tener la posibilidad de tener escuelas, iban a tener la posibilidad de administrar establecimientos de salud. Imagínense ustedes. Don Marcelo, ¿me escucha? Trasládenlo a la realidad de lo que ocurre en las juntas de vecinas actuales. Sí. Don Marcelo, hola, buenos días. Germán Calvo Baracá, un gusto saludarlo. En relación a lo que usted está hablando, nos gustaría saber un poquitito y llevarlo a la contingencia hoy día, a la coyuntura nacional. Hoy día tenemos un gobierno que la ciudadanía no lo tiene bien calificado en términos generales. Sabemos que es un gobierno que está recién empezando, que le falta mucho recorrido hacia adelante, pero en términos generales no hay un buen porcentaje de evaluación. Segundo, tenemos 2 rechazos de fiscales nacionales. Tercero, tenemos al Poder Legislativo que está legislando para todos lados, es decir, la AFP, etcétera, la Constitución. O sea, en el ámbito político tenemos una convulsión que en el fondo uno se pone a ver la noticia y no entiende para dónde va nuestro país. En relación a eso, ¿cuál es su visión en términos generales? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la dirección que estamos tomando como país? Ahí hay que hacer una diferencia entre lo que uno cree que va a pasar o que puede pasar y lo que uno desearía que ocurra. Lo que desearía que ocurra es que al país le vaya bien